¿Alguna vez te has preguntado cómo un país puede pasar de la riqueza absoluta al colapso total sin que nadie detenga la caída? Hola, ¿cómo estás? Si te apasionan las historias que cambian la forma en que vemos el mundo, te invito a suscribirte a VoiceOver, donde desenterramos lo que el tiempo quiso esconder. Imagina esto en Buenos Aires, 1910. La gente pasea por amplias avenidas arboladas. Hay tranvías eléctricos, cafés de mármol y una sensación clara en el aire. El futuro les pertenece. Pero ese futuro, sí. Hoy viajaremos a través de un siglo de traiciones, sueños rotos y decisiones ocultas, porque entender lo que ocurrió en Argentina es entender lo que puede pasarle a cualquier nación, incluida la tuya. Al principio, Argentina brillaba. Era el granero del mundo. A principios del siglo XX, exportaba carne, trigo, lana. Barcos llegaban desde Europa, cargando herramientas y esperanzas, y regresaban llenos de alimentos para imperios hambrientos. En 1913, Argentina tenía uno de los ingresos per cápita más altos del planeta. Sus ciudades competían con París, Londres, Nueva York. Buenos Aires tenía subte antes que muchas capitales europeas. Sus teatros deslumbraban, su educación era gratuita y de calidad, y su población crecía con la llegada de inmigrantes italianos, españoles, alemanes. Venían no huyendo del hambre, sino buscando prosperidad. Argentina ofrecía tierras fértiles, trabajo digno y un futuro sin límites. Pero debajo de esa superficie luminosa ya se gestaban sombras, porque el país no era igual para todos. Las grandes extensiones de tierra estaban en pocas manos. Una oligarquía poderosa dictaba políticas desde sus estancias, y el modelo agroexportador dependía de factores que Argentina no controlaba. Precios internacionales, demanda europea en barcos extranjeros. Era un esplendor. Mientras tanto, las clases populares comenzaban a organizarse en sindicatos, en partidos obreros, movimientos sociales. El Estado respondía a veces con reformas, a veces con represión, pero el verdadero quiebre no fue social, sino geopolítico. La Primera Guerra Mundial alteró el orden mundial, y Argentina, aunque no participó directamente, sintió el temblor. Las exportaciones cayeron. La dependencia se volvió clara. La prosperidad era frágil. La década del 20 trajo recuperación, pero también evidenció un problema estructural. La economía argentina no se diversificaba. Seguía apostando a la carne y el trigo, y al mismo tiempo importaba casi todo lo industrial. La balanza comercial comenzó a tensarse. Luego llegó el crack de Wall Street en 1929 y con él un terremoto financiero global. Los precios agrícolas se desplomaron, los barcos dejaron de llegar y con ellos la ilusión de estabilidad. En 1930 el ejército derrocó al presidente Irigoyen. Era el primer golpe de Estado del siglo, pero no sería el último. La democracia entró en pausa. Comenzaba así la llamada década en Fame, un periodo de fraudes electorales, corrupción y acuerdos turbios con potencias extranjeras, especialmente con el Reino Unido. El pacto Roca-Runciman, en 1933, entregó ventajas a los frigoríficos británicos, a cambio de mantener las exportaciones de carne. Una humillación disfrazada de pragmatismo. La oligarquía conservadora se beneficiaba en el pueblo, no tanto, pero algo empezaba a hervir en el fondo. Una generación de jóvenes militares observaba, estudiaban las crisis, las desigualdades, las traiciones y se preguntaban, ¿no es hora de un país para todos? El escenario estaba listo para un nuevo actor, uno que cambiaría el destino de Argentina, no solo por lo que hizo, sino por lo que despertó en su nombre. Era Juan Domingo Perón. El año era 1943,
Un nuevo golpe militar tomaba el poder en Argentina y entre sus filas un coronel silencioso, observador, carismático, Juan Domingo Perón. Nadie sabía aún que ese hombre se convertiría en un fenómeno político. Pero él lo sabía. Desde un modesto despacho en el Departamento de Trabajo, comenzó a construir su base. Escuchaba a obreros, dialogaba con sindicatos, proponía leyes sociales, jornadas de 8 horas, aguinaldo, vacaciones pagas. La clase trabajadora lo escuchó porque nadie antes los había mirado a los ojos desde el poder. Pronto, su figura comenzó a incomodar. Dentro del propio gobierno crecía el rechazo. Demasiado popular, murmuraban. Lo arrestaron en 1945, pensaron que eso lo borraría. Pero ocurrió lo impensado. El 17 de octubre, miles de trabajadores marcharon desde los suburbios hacia la Plaza de Mayo bajo el sol, bajo la lluvia. Exigieron su libertad. Ese día nació el peronismo, no como doctrina, como emoción colectiva. Perón fue liberado y poco después elegido presidente. Había llegado la hora de intentar algo nuevo, redistribuir la riqueza, industrializar el país, crear un mercado interno fuerte. Su gobierno nacionalizó los ferrocarriles, los teléfonos, la banca, impulsó la industria local, protegió al trabajador y junto a él, Eva Duarte, Evita, como la llamaban, electrizó a las masas, visitaba hospitales, andaba discursos encendidos, entregaba casas a los pobres. La amaban o la odiaban, pero nadie la ignoraba. Argentina parecía vivir una transformación profunda. Orgullo nacional, justicia social, independencia económica. Pero todo avance tiene un costo. Y todo poder, sus enemigos, la prensa opositora lo atacaba con furia. Los sectores empresariales resistían las reformas. La Iglesia, que al principio lo apoyaba, empezó a distanciarse. Y afuera, el mundo cambiaba. La posguerra trajo nuevas alianzas. El dólar se volvía rey. Y Argentina, con su política de tercera posición, ni capitalismo ni comunismo, quedaba cada vez más aislada. La economía comenzó a mostrar fisuras, la inflación crecía, las reservas bajaban. El descontento también. En 1952, Evita murió de cáncer. La tristeza fue nacional, pero también el principio del fin. Sin su fuerza simbólica, Perón se volvió más autoritario, persiguió opositores, censuró medios, enfrentó protestas, y en 1955 fue derrocado por otro golpe militar. Se exilió. El peronismo fue proscrito, pero no desapareció. Vivía en canciones, en banderas, en las paredes. Perón vuelve, escribían con tiza en cada barrio, porque más allá del hombre había una identidad, una promesa de dignidad, aún incumplida. Y mientras la política jugaba al péndulo, la economía comenzaba a desangrarse. Nadie lo sabía entonces, pero el declive ya era inevitable. Un proceso lento, a veces invisible, hecho de decisiones pequeñas, silenciosas, y de una gran verdad. A la riqueza no basta si no se cuida el alma de un país. Tras la caída de Perón, Argentina entró en un laberinto, un ciclo de gobiernos débiles, crisis económicas y golpes militares. Cada presidente prometía orden y dejaba más caos. Los años 60 estuvieron marcados por la inestabilidad, intentos fallidos de modernización, tensiones sociales crecientes. Y mientras tanto, el mundo ardía en Vietnam, mayo del 68, en revoluciones, en contrarrevoluciones. En Argentina también crecía la polarización. Una juventud radicalizada, grupos armados, represión estatal, una sociedad fragmentada, a miedo, an esperanza, an odio. En 1973, después de 18 años de proscripción, el peronismo volvió al poder. Primero,
con Héctor Cámpora, pero todos sabían que el verdadero regreso era el de Perón. Ese mismo año volvió del exilio. La Plaza de Mayo estalló de emoción. El líder había vuelto, pero el país ya no era el mismo. El movimiento peronista estaba dividido en izquierda, en derecha, en sindicatos, armada, y Perón ya estaba viejo, cansado. Trató de unir lo que ya era irreconciliable. Murió al año siguiente, 1974. Y el poder quedó en manos de su esposa, Isabel. Pero ella no tenía su carisma ni su control. El país se desmoronaba. Inflación desbocada, violencia política, parálisis institucional. En 1976, los militares tomaron el poder una vez más. Pero esta vez fue distinto. Comenzaba la dictadura más brutal de la historia argentina. Una dictadura que no solo buscaba controlar, sino borrar. Borrar ideas, personas, memorias. Se prohibieron libros, canciones, palabras. Miles de personas fueron secuestradas, torturadas, ejecutadas, desaparecidas, sin juicio, sin explicación, sin tumba. Los vuelos de la muerte, donde arrojaban cuerpos al río, los centros clandestinos, escondidos entre barrios, la sociedad, paralizada por el terror, a muchos sabían, otros callaban, algunos justificaban. Las madres de Plaza de Mayo comenzaron a marchar con pañuelos blancos, exigiendo lo más básico, saber dónde están sus hijos. Mientras tanto, los militares aplicaban un modelo económico nuevo, el neoliberalismo. Abrir la economía, privatizar, endeudarse en industria nacional, destruida en producción local, sustituida por importaciones en el campo financiero. Se enriquecía la economía real, sí, pero había un enemigo externo para tapar la crisis, las Malvinas. En 1982, la dictadura decidió invadirlas. Un acto desesperado, patriótico para algunos, cínico para otros. Al principio hubo euforia, pero pronto la derrota, y con ella el derrumbe final de los militares. Las calles volvieron a llenarse, esta vez no de miedo, de rabia, de memoria. Y en 1983 volvió la democracia. Raúl Alfonsín asumió con una promesa: a nunca más dictaduras, nunca más desaparecidos. Pero los daños eran profundos. En el alma, en la economía, en la confianza. El país necesitaba reconstruirse. Y esa reconstrucción no sería fácil. La democracia había regresado, pero no la estabilidad. Raúl Alfonsín asumió en 1983 con un país en ruinas, inflación disparada, deuda externa gigantesca, instituciones debilitadas y una población herida, ansiosa de justicia. Lo primero fue juzgar a los responsables de la dictadura. Los juicios a las juntas militares marcaron un hito. Por primera vez en América Latina, un país juzgaba a sus verdugos. Las pruebas eran irrefutables en las desapariciones, las torturas en los campos de detención. Los testimonios se estremecían, y en 1985 se escuchó una frase que resonaría por décadas a nunca más. Pero ese acto de justicia tuvo consecuencias. Presiones militares, amenazas veladas, intentos de insubordinación. Poco a poco, el impulso se fue diluyendo. Primero, las leyes de punto final y obediencia debida. Luego, los indultos. La impunidad regresó disfrazada de estabilidad. Mientras tanto, la economía se deshacía en hiperinflación. Precios que cambiaban cada día, cada hora, en sueldos que no alcanzaban, comercios cerrando, ahorros evaporado. En 1989, los saqueos tomaron las calles, y Alfonsín se vio obligado a entregar el poder antes de tiempo. Llegó Carlos Menem, un peronista que no se parecía a Perón. Prometía revolución productiva,
salariazo, pero lo que vino fue otra cosa. Privatizaciones masivas, YPF, aerolíneas, ferrocarriles, de la electricidad, agua, todo se vendía, todo se remataba. A precios bajos con condiciones oscuras, los servicios mejoraban para algunos, desaparecían para otros. La deuda externa crecía, la desocupación también. Pero había una ilusión en estabilidad. El peso se ató al dólar, 1 a 1. Viajar al exterior se volvió accesible. Comprar importado también. Pero era un castillo de naipes, financiado con deuda, sostenido por desigualdad. Las fábricas cerraban, el campo se concentraba, los barrios se fragmentaban. Se creó una nueva clase, a los excluidos, ni obreros, ni clase media, ni invisibles se les llamó los nuevos pobres. Mientras tanto, Menem indultó a los represores de la dictadura y también a miembros de su propio gobierno. El mensaje era claro: en la justicia es negociable. En 1999 terminó su mandato y asumió Fernando de la Rúa, con la promesa de seriedad y transparencia. Pero el país ya estaba al borde. Los mercados desconfiaban, los inversores huían, la gente empezaba a temer lo peor. Carolit, un decreto que limitaba el acceso al dinero en los bancos. Millones de personas no podían retirar sus ahorros. La rabia explotó en protestas, en cacerolazos, muertes en las calles y el presidente huyendo en helicóptero. Fue el colapso total. En pocos días, Argentina tuvo 5 presidentes. La economía estaba destruida, la confianza también. Pero en medio del caos surgió algo inesperado. La resistencia desde abajo, clubs de olas populares, fabricados, recuperados. La gente se organizaba, se ayudaba, resistían porque incluso cuando todo parece perdido, un país sigue latiendo. Aunque la verdad esté oculta, aunque el futuro sea incierto. El año 2002 fue una herida abierta. Argentina tocaba fondo. La pobreza alcanzaba al 60% de la población. El desempleo superaba el 20%. Las colas para recibir comida eran interminables. Los jubilados buscaban entre la basura. Los niños dejaban la escuela para ayudar en casa. La desesperación tenía rostro. Y sin embargo, no todo estaba perdido. Desde las ruinas comenzaba a crecer otra semilla. Eduardo Duhalde asumió en medio del caos y tomó una decisión dura, impopular, en romper la convertibilidad. El peso dejó de estar atado al dólar. La moneda se devaluó. Los precios subieron, pero también volvió la competitividad. Y por primera vez en años, la producción nacional respiró. En 2003, llegó Néstor Kirchner, poco conocido, pero pronto marcó un tono distinto. Hablaba de derechos humanos, de memoria, de inclusión. Reabrió los juicios a los genocidas. Descolgó el cuadro de Videla en la ESMAN y declaró que la política había vuelto para cambiar la realidad. La economía crecía. El país salía lentamente de la oscuridad. Millones salían de la pobreza. El empleo se recuperaba. El consumo también. Los gobiernos posteriores continuaron parte de ese camino. Primero Cristina Fernández de Kirchner, su esposa, con políticas sociales fuertes, subsidios, expansión del Estado. Se impulsó la asignación universal por hijo. Se nacionalizaron fondos de pensiones, aerolíneas, YPF. No hubo avances y errores en inflación, corrupción, en polarización social. Pero el crecimiento era visible. La autoestima nacional también. En 2015 llegó Mauricio Macri, con promesas de eficiencia, diálogo y transparencia. Pero en la práctica, volvió el endeudamiento externo en el FMI y regresó. La inflación siguió, la pobreza también y la deuda se volvió impagable en 2019.
Asumió Alberto Fernández con una coalición peronista y en medio de una pandemia global, COVID, y de 19P, paralizó al mundo y a Argentina la encontró frágil. Sistema de salud colapsado, encierres en dólares que no alcanzaban, los números empeoraban, pero también la esperanza. La gente sentía que nada cambiaba realmente, que todo era un ciclo, una ilusión de mejora, seguida por otra caída. La inflación se volvió cotidiana. El precio de los alimentos, impredecible. La clase media se diluía. Los jóvenes querían irse del país, y el pasado volvía a colarse en cada debate: peronismo, antiperonismo, kirchnerismo, antikirchnerismo, una grieta que no construía, solo dividía, pero detrás de los nombres, los siglas de los partidos, había algo más profundo, una sensación de traición, como si la historia hubiera prometido algo que nunca se cumplió, y la gran pregunta flotaba en el aire: ¿cómo un país tan rico, tan culto, tan prometedor había llegado hasta aquí? La respuesta no está en un solo gobierno, ni en una sola ideología. Está en lo que no se quiso ver, lo que se ocultó bajo discursos, bajo acuerdos, bajo silencios. A la verdad fue ocultada, pero no está perdida, sigue ahí, esperando ser mirada de frente. La historia de Argentina no es solo una secuencia de presidentes y crisis. Es una emoción acumulada, una herida que late. En cada esquina, en cada sobremesa tango, una mezcla de orgullo y melancolía, de lo que fuimos y lo que pudimos ser. Porque hubo un tiempo en que Argentina era modelo, era promesa, era potencia, y lentamente algo se. No fue un solo error, fue un entramado de intereses, miedos, mezquindades, de decisiones tomadas en salones cerrados. Lejos de la gente, se ocultaron cifras firmaron acuerdos que hipotecaban el futuro, se aplaudieron burbujas, se silenciaron voces, y cada tanto, la gente volvió a creer, volvió a votar con esperanza, volvió a confiar, pero el sistema parecía no aprender. Un Estado capturado en una economía cicatrizada, una sociedad fragmentada. Y sin embargo, hay algo que nunca desapareció: el deseo. El deseo de un país justo, donde el trabajo tenga valor, donde estudiar sirva para crecer, donde quedarse sea una opción digna, no una resignación. Y ese deseo es más fuerte que cualquier crisis, más profundo que cualquier traición. Porque Argentina no es solo lo que se ve en los diarios, no es solo la inflación, ni el dólar, ni la deuda. Es su gente, gente que resiste, que crean que se reinventa, docentes que enseñan sin recursos, médicos que curan con lo que tienen, investigadores que descubren, aunque no haya presupuesto, artistas que conmueven desde la marginalidad, abuelas que buscan justicia durante décadas, sin cansarse, jóvenes que, aunque quieran irse, siguen soñando con volver. Esa es la Argentina real, la que no entra en los gráficos, la que no se mide en puntos del PIB y también es parte de esta historia, la parte que no se oculta, la que permanece. Porque sí, la verdad fue ocultada, pero también fue contada en las plazas, en las canciones, en los juicios, la memoria, y cada vez que alguien decide no olvidar, la historia se abre un poco más, quizás no para cambiar el pasado, pero sí para imaginar otro futuro, uno que no se repita, uno que no se construya sobre el olvido, uno que finalmente cumpla la promesa. Porque este país, con todo su dolor, con toda su belleza, todavía está escribiendo su historia, y todavía puede cambiar su destino, pero solo si nos atrevemos a mirar la verdad.